importante de acuerdo a los niveles de estrógenos y presenta entonces el pico o de actividad en la segunda mitad de la fase folicular, cosa que en el varón no se produce. El varón no tiene la capacidad de responder a los niveles al aumento de los niveles de estrógenos con un feedback positivo, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia. Y había otra, ¿de acuerdo? Y otra pregunta, sí. No, claro, cuando usted habló de tónico, ahí me confundí porque, claro, ahora que usted me lo está diciendo, comprendo que el estrógeno era el que hacía la diferencia, pero usted lo dijo por ahí muy al pasar y yo como que eso me generó confusión, pero ahora está claro, le agradezco Claro, mucho. yo me refería a la imposibilidad del hipotálamo masculino de responder a los estrógenos con un aumento de la pulsatilidad, ¿ok? Esa es la diferencia. Y esto se verifica por la exposición intrauterina a los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos son la presencia de andrógenos en el feto masculino va a llevar a que no se produzcan estas conexiones nerviosas que dan origen al feedback positivo. Y después había otra pregunta de, a ver, espérate que lo miro en el mail. Regina me pregunta con respecto a cosas de la placenta. Estas cosas de la placenta lo tenés que mirar con la gente de embriología, Regina, ¿sí? Toda la parte anatómica e histológica de la placenta lo tenés que repasar con ellos. Yo lo que te puedo aclarar es con respecto a la función esteroidogénica de la unidad fetoplacentaria. Está bastante bien descrito, léelo en el capítulo correspondiente de Bessie Taylor. Básicamente hay una complementariedad en las funciones de la suprarrenal del feto, del hígado, del feto y de la placenta. Por eso uno habla de la unidad fetoplacentaria en cuanto a la capacidad de sintetizar el estrógeno más importante del embarazo, que es el estriol, ¿de acuerdo? O sea, hay un interjuego y cada órgano, la suprarrenal pone una parte, el hígado pone otra parte, otra actividad enzimática me estoy refiriendo, y esto termina abocando en la síntesis de estriol. Pero léelo del capítulo correspondiente a Bessie Taylor, que está bastante claro. Gracias, profe. No hay de qué. Y dirigite a la gente de embriología, a Paula Daneri o a Estela Roma, para que te aclaren todo lo que tenga que ver con anatomía y esas cositas de la placenta. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. A ver. Presentación, ventana, compartir. Bien. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, se ve. Bien, Octavio, ¿ya pusiste la grabación? Sí, profe, ya está todo. Perdón por hacerte acordar de tu tarea. Lo que pasa es que yo siempre me olvido, entonces por eso te lo recuerdo, ¿sí? Bien, vamos para adelante entonces con el cese de la función reproductora en el varón y en la mujer. Vamos a hablar un poquito más de la función de la menopausia o del climaterio, porque está indudablemente vinculado a un mucho mayor número de consultas, y esto tiene que ver sencillamente con el reconocimiento que se produce de la situación, que es mucho más clara, y inclusive también más clara porque precisamente se da el cese de los ciclos menstruales, y este es un elemento ineludible, o insoslayable, mejor dicho, ¿sí? Nadie puede hacerse el tonto cuando deja de aparecer algo tan relevante como los ciclos menstruales, ¿sí? Entonces, y además, por supuesto, como suele ocurrir en general con la mujer, hay toda una mayor conciencia
de las cosas relacionadas con el cuerpo, de las dolencias y de una predisposición a consultar, y por supuesto también más una aceptación de este cambio, cosa que en el varón es mucho más difícil, digamos, negar la masculinidad y aceptar la caída de la función hormonal y de la virilidad es todo un tema. Así que la cantidad de consultas que se van a registrar en relación a la andropausia es muy inferior a lo que tiene que ver con la menopausia. Pero bueno, ambos fenómenos se producen y en ambos casos hay que tenerlos en cuenta para poder acompañar adecuadamente a las personas que lo están transitando. Bien. Ya conocen este esquema que grafica los niveles de gonadotrofinas durante las distintas etapas de la vida. En la vida fetal, este aumento que alcanza un máximo en la etapa digamos, previa al parto, y luego una aquiescencia que termina en el momento de la pubertad, y a partir de ahí, en la mujer vamos a tener oscilaciones en los niveles de gonadotrofinas, que corresponden a los ciclos, con un predominio de LH, y en el varón no, esa secreción de gonadotrofinas, como decíamos, va a ser pareja, porque no se producen los picos preovulatorios, obviamente. Y luego, a partir de determinada edad, va a comenzar a elevarse los niveles de gonadotrofinas, más marcadamente en la mujer que en los varones, pero en ambos se produce este incremento de las gonadotrofinas que implica la disminución de la función gonadal, fundamentalmente. Aunque, como vamos a ver también, en el varón, en la producción de la andropausia está involucrado también un mecanismo hipotálamo hipofisario. Vamos a definir menopausia como el cese permanente de las menstruaciones debido a la pérdida de la actividad folicular del ovario. Esto es importante recordar que tiene que haber 12 meses seguidos, o sea, un año de amenorrea para poder establecer este diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico retrospectivo. O sea, la menopausia es el cese de la menstruación, y esto se hace en forma retrospectiva, este diagnóstico, cuando han transcurrido 12 meses desde la última menstruación. Sí, Juan Mauricio. Profe, una consulta por un caso cercano a mí. ¿Qué pasa cuando y por lo que me preguntaron también en el examen pasado, cuando una adolescente de 25 años tiene más de 12 meses de amenorrea? A ver, yo no sé quién te preguntó eso, pero la verdad es un poquito desubicado preguntar eso en segundo año. Pero bueno, creo que tenemos un problema bastante grande con la gente que toma examen. Eso es una alteración, eso es patológico. Y no corresponde hablar de patología en segundo año, eso hay que dejarlo para el curso de ginecología, obviamente. Me parece que estás exagerando. Es cierto que hay gente de 25 años que es un poco inmadura, pero una adolescente de 25 años no se me figura. Así que creo que se te fue profe, una mujer joven, ¿sí? Okay. La persona es mi hermana. Y es una adolescente porque todavía es muy chiquilina. Tiene 25 años y lleva 24 meses de amenorrea. Pero no es adolescente. O sea, adulta. Ya es una adulta joven, ¿sí? O no sé, mira, sí. Hay adolescencias tardías, pero a mí me cuesta un poquito. No, obviamente esto es un problema ginecológico. Si eso es lo que se denomina una amenorrea, y una amenorrea que puede ser primaria si nunca tuvo ciclos menstruales, o, como vos decís, si es recién desde hace 2 años y antes estuvo menstruando regularmente, es lo que se denomina una amenorrea secundaria,
Y esto lo tiene que estudiar un ginecólogo. Las causas son numerosas, pero no son motivo de este curso a esta altura. Eso lo tenés que hablar con la gente, con un ginecólogo. ¿De acuerdo? O sea, pueden ser motivos... Lo entiendo. Motivos funcionales, como una situación de estrés muy importante, pero es raro que dure tanto tiempo. Pueden ser motivos nutricionales, pueden ser muchas causas, Juan Mauricio. Gracias, profe. Pero ahí se habla de amenorrea cuando son más de 45 días, estamos hablando de oligomenorrea, y cuando son más de 90 días sin menstruación, hablamos de amenorrea. ¿Ok? Entonces, cuando el cese de la menstruación se produce antes de los 40 años, se está hablando de una falla ovárica precoz, ¿sí? Y es también un motivo de tema ginecológico, no les tiene que preocupar. Ahora nosotros tenemos que hablar de la menopausia natural. Tenemos que hablar también de perimenopausia, y hay que acá poner mucho énfasis en no confundir los términos. La menopausia es el cese permanente de las menstruaciones, y el periodo de declinación o de transición de la vida fértil a la pérdida de la fertilidad no se denomina menopausia, se denomina climaterio, ¿de acuerdo? Entonces, la menopausia forma parte del climaterio, es uno de los elementos o uno de los eventos más relevantes en el proceso climatérico. De la misma manera, haciendo una analogía, que la menarca es un evento muy importante dentro del proceso de desarrollo puberal, ¿sí? Y tenemos entonces antes y después de la menopausia cambios endocrinos, biológicos y clínicos que se extienden durante unos 3 o 4 años y que dan origen entonces al periodo denominado perimenopausia. Para que ustedes se ubiquen, hay un gráfico, ¿sí? Ustedes ven acá en este gráfico que toda la fase de transición, a partir de los 45, 47, a veces un poco menos años, hasta los 55, estamos hablando del climaterio, y que ese climaterio tiene entonces una etapa premenopáusica, una etapa posmenopáusica, y en la cercanía del fenómeno menopáusico establecemos un periodo denominado perimenopausia que se extiende entre 2 años antes y 1 año después de la menopausia, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de los 2 años antes de la menopausia comienzan los síntomas climatéricos, y ahí es cuando empezamos a hablar de perimenopausia. La transición se va a manifestar, o sea, la perimenopausia va a comenzar cuando empiecen a modificarse la duración de los ciclos menstruales, o sea, va a haber espaciamiento, va a aumentar entonces la duración de los ciclos, se van a producir periodos de oligomenorrea, o sea, ciclos de más de 45 días, luego se van a poner periodos de amenorrea, más de 3 meses, hasta que finalmente va a suprimirse totalmente la menstruación. Y los otros elementos que acompañan a esta fase de transición, puede comenzar a haber otro tipo de sintomatología clínica, como por ejemplo calores, aunque esto generalmente ocurre en más avanzada la transición. Vamos a tener marcados cambios hormonales ya, antes de que desaparezcan los ciclos. Sobre todo, vamos a tener disminución de 2 hormonas proteicas ováricas, una es la inhibina y la otra es la hormona antimulleriana. Vamos a tener disminución de la secreción de los esteroides sexuales, obviamente cuando no haya ciclos
bifásicos, y esto suele ocurrir, los ciclos suelen transformarse en ciclos monofásicos porque los niveles de estrógenos no alcanzan a desencadenar el feedback positivo. Entonces, los ciclos son anovulatorios, ciclos monofásicos, por lo tanto, la secreción de progesterona comienza a disminuir o prácticamente es nula. Luego vamos a tener que van cayendo los niveles de estrógenos, aunque esta caída es muy irregular y no tiene, como vamos a ver después, una utilidad diagnóstica tan importante como la caída de las hormonas proteicas del ovario, inhibina y hormona antimuleriana, o inclusive la elevación de las gonadotrofinas hipofisarias, fundamentalmente FSH. Los estrógenos caen, el estradiol disminuye primero, y luego, inclusive en la etapa posmenopáusica, van a comenzar a disminuir los andrógenos, y esto hace entonces que haya una determinada o una cierta preponderancia de la acción androgénica que se manifiesta por ejemplo, por un aumento del vello facial, etc. Y bueno, otro evento que se relaciona con la reproducción es la disminución de la fertilidad, que sería quizás la manifestación más precoz de todos estos cambios, pero obviamente es algo que no se manifiesta y no lleva a la consulta porque, digamos que en esta etapa es muy raro que la fertilidad, el deseo de fertilidad sea algo manifiesto. En general, a los 45 años ya esta, digamos, apetencia o el deseo de tener hijos es algo que quedó en el pasado, ¿no? Ya tienen varios y al contrario, mejor no. Así que esto sería un poquito el cuadro que marca los elementos de la transición climatérica. La etiología en la mujer es puramente gonadal y hay una disminución entonces de la actividad intrínseca del ovario como iniciadora de los cambios endócrinos del ciclo. Así, nosotros vimos en la clase pasada, y estamos de alguna manera manifestando siempre, que el folículo con sus características secretoras, el folículo dominante, es el que va a poner en marcha los cambios hipotálamo-hipofisarios que llevan a la producción del pico de gonadotrofinas, la ovulación y luego la formación del cuerpo lúteo. Bien, en el ovario, entonces, con la edad, se va a producir una caída de la actividad folicular y esto lleva entonces a que el ovario no pueda generar los cambios necesarios para poner en marcha los picos de gonadotrofinas, y esto lleva entonces a la anovulación y, por supuesto, como continúa la caída de la reserva folicular, esto va a llegar finalmente al agotamiento. Sí, hay una pregunta de Marcelo. Profe, quería saber más o menos lo que desencadenan las toforadas. Tendrías que esperar a que lleguemos a ese momento. Lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de la clínica, Marcelo. Un poquito de paciencia, ¿sí? Había otra pregunta. Sí, alguien más había levantado la mano, me parece. Yo, profe, Sí, Camila. yo he entendido que en un primer momento, cuando ya se habían iniciado todas las transiciones climatéricas, había una disminución del feedback por una menor sensibilidad a la inhibina. Y eso nos hacía que aumentara la FSH, pero a expensas de eso se lograba mantener la secreción de estradiol, aunque no iba a ser suficiente para poder desencadenar el feedback positivo. ¿Eso es así? Mirá, el tema es que si vos tenés una masa folicular disminuida, por más que aumentes la FSH, no vas a lograr levantar los niveles de estrógenos. O sea, es así, la FSH aumenta, pero los niveles de estrógenos no van al tener una dotación folicular disminuida y una calidad folicular disminuida, no vas a poder producir
la cantidad de estradiol necesaria como para hacer un feedback positivo, ¿de acuerdo? Claro, está bien, profe. Bien, continuamos entonces. Sí, profe. Bien, continuemos. Momentito porque me perdí cuando abrí, acá estamos. Como ustedes ven, entonces, el número de folículos va decreciendo en forma exponencial, con mucha velocidad, por ejemplo, entre los 7 meses de vida intrauterina y el nacimiento. Fíjense ustedes que en esos 3 meses se va a producir una disminución de 7 millones a aproximadamente 1 millón, y este número va a ir cayendo a lo largo entonces del nacimiento, la pubertad y luego hasta llegar a los 30, 40 años, y ahí se acelera este descenso y entramos entonces en un descenso brusco, y alrededor entonces de los 45 años ya esa masa folicular está muy disminuida, hay menos de 3.000 folículos por ovario, y aquí entonces ya las manifestaciones del hipoestrogenismo se hacen bien evidentes. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que no es la edad cronológica el factor determinante de la pérdida de la función ovárica. Fíjense, en este trabajo lo que se está evaluando es el número de folículos primordiales en 3 grupos de mujeres de aproximadamente la edad similar, entre 45 y 55 años, a las que se realiza una oforectomía, o sea, se le extirpan los ovarios, generalmente por causa de tumores, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes que si bien todas estas mujeres tienen la misma edad, algunas de ellas están menstruando regularmente, otras están con síntomas asociados a la perimenopausia y otras ya tuvieron la menopausia. Todas tienen aproximadamente la misma edad, pero fíjense ustedes que aquellas que están menstruando regularmente son las que tienen mayor cantidad de folículos, mientras que aquellas que ya empezaron a tener manifestaciones tienen un número significativamente menor de folículos. Ojo que esto es una escala logarítmica, ¿sí? Acá estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 folículos por ovario, y acá estamos hablando de entre 100 y 700, 800, ¿de acuerdo? Entonces, lo que determina la presencia de los síntomas o los cambios que se producen alrededor de la transición, en relación a la transición, no es la edad, sino que es el número de folículos que van quedando, ¿de acuerdo? Esto es un hecho muy importante, ¿de acuerdo? No es la edad. Lo mismo ocurre con, nuevamente, la analogía con los cambios relacionados con el desarrollo puberal. No es la edad puede ser, la transición del puberal puede comenzar a los 8 o puede comenzar a los 13, ¿de acuerdo? No hay una relación directa con la edad. Obviamente sí, no se va a producir el cambio anormal que se produzca a los 5 o a los 17 años, pero siempre hay que tener en cuenta que hay una variación cronológica para los fenómenos. Lo que va a ocurrir, entonces, como dijimos, es que el ovario, al dejar de producir los esteroides, progesterona y estradiol, y al dejar de producir la inhibina, los mecanismos de retroalimentación van a estar liberados. Al liberarse entonces la retroalimentación negativa, la secreción de gonadotrofinas se incrementa, y esto va a constituir entonces un cuadro bioquímico característico. El cuadro bioquímico característico, que es el de niveles de hormonas ováricas disminuidas, tanto inhibina, hormona antimuleriana, estradiol, progesterona, y en menor grado la androstenediona y la testosterona,
Y por otro lado, niveles de gonadotrofinas elevados, fundamentalmente la FSH, por la disminución del feedback ejercido por la inhibina. Entonces, si nosotros tomamos las distintas etapas en la transición, vamos a poner una edad, después lo vamos a ver en un gráfico un poco más detalladamente, pero nosotros vamos a ver que si nosotros tenemos que buscar cuál es el marcador más precoz para poder ubicar, hacer un diagnóstico de la situación desde el punto de vista bioquímico, vamos a ver que la primera manifestación va a ser la de la disminución de los niveles de inhibina, y acá tendríamos que poner también la hormona antimülleriana, cualquiera de las dos, va a tener un descenso más precoz que el descenso de los niveles de, por ejemplo, estradiol. Los niveles de estradiol bajan, pero, esto es muy importante, en condiciones basales, los niveles de estradiol uno puede estar midiendo niveles normales. No vamos a tener picos de estradiol como los que caracterizan a la etapa preovulatoria. Pero si nosotros medimos en el día 5 del ciclo, en una mujer premenopáusica vamos a tener niveles de 80. Y también podemos tener niveles de 80 en una mujer en la etapa premenopáusica precoz. ¿De acuerdo? Entonces, el único cambio que se va a producir va a ser en los comienzos la disminución de los niveles de inhibina. Por supuesto, si tiene ciclos anovulatorios, los niveles de progesterona van a ser bajos. Y luego, cuando avanza en la perimenopausia, ya va a comenzar la elevación de los niveles de FSH y los niveles de estradiol van a estar un poco más bajos, y es en esta situación en la cual nosotros estaríamos cuando se produce el cese de las menstruaciones. O sea, en el momento de la menopausia vamos a tener niveles bajos de inhibina, ya va a comenzar la elevación de FSH, vamos a tener niveles bajos de estradiol y niveles bajos y ausentes, de progesterona, porque no se produce la ovulación. Y luego, bueno, en la posmenopausia ya los niveles de estradiol siguen siendo bajos y no hay ausencia de progesterona. Hay que acordarse de que tenemos un estrógeno proveniente de la androstenediona, que es la estrona, y la estrona se puede formar por la androstenediona que proviene de la corteza suprarrenal. Y esto es un elemento a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la mujer tiene una cantidad importante de tejido adiposo, se puede estar aromatizando una cantidad muy relevante de androstenediona de origen suprarrenal formando estrona, con lo cual las mujeres con sobrepeso importante u obesidad van a tener niveles más altos de androstenediona, y esto puede dar origen a factores protectores. Por ejemplo, va a evitar que la mujer pierda masa cálcica, como vamos a ver después, pero también va a dar origen a trastornos relacionados con el efecto de los estrógenos sobre el útero, sobre las mamas, y esto puede llegar a ser perjudicial porque, acá hay una cosa muy importante, la exposición permanente, continua, de los tejidos blancos a niveles, aunque sean más bajos, de estrógenos, y aunque sea un estrógeno menos potente como la estrona, puede llevar a estímulo de la proliferación y a la transformación de las células en células neoplásicas, o sea, originar cáncer. En las mujeres obesas, la frecuencia de cáncer de endometrio y de cáncer de mama está muy aumentado, y esto se debe fundamentalmente al hecho de que tienen en la posmenopausia
niveles más altos de androstenediona, y al faltar la progesterona, ese efecto proliferativo se hace continuo y puede llevar a la aparición de células neoplásicas. Entonces, en la etapa posmenopáusica, como ustedes ven, sigue habiendo niveles de estrona, sigue habiendo inclusive un poquito de testosterona, y esto lleva, como dijimos, a que en los primeros 5 años o inclusive 10 años después de la menopausia exista un cierto incremento de, por ejemplo, el vello facial, o se produzcan cambios metabólicos a nivel del metabolismo de los lípidos o de la distribución adiposa, que reflejan el exceso relativo de testosterona. Es relativo porque en realidad lo que pasa es que caen los niveles de estradiol. ¿Sí? Acá tienen entonces la transición en cuanto a los niveles hormonales, y como ven ustedes acá, los niveles de estradiol fluctúan en los años previos, por supuesto después descienden. Lo mismo ocurre con la estrona, aunque el descenso de la estrona cuantitativamente no es tan importante. Y de las dos gonadotrofinas, la que primero se eleva es la folículo estimulante. Si lo comparamos con otras hormonas, acá tenemos nuevamente los niveles de estradiol, que como yo les dije van descendiendo, pero siguen haciendo fluctuaciones, y esto hace que la utilidad diagnóstica de la medición de los niveles de estradiol sea muy baja, porque uno no sabe en qué situación de valle o pico está esa mujer, como para decir si tiene muchos estrógenos o tiene pocos. Y acá van a ver cómo se va a producir la elevación de los niveles de FSH. Y si ustedes comparan con la secreción de inhibina, van a ver que el descenso de los niveles de inhibina, sobre todo de inhibina B, es bien marcado desde un periodo anterior. Acá estamos hablando de 2 años antes de que se produzca la menopausia, mientras que la elevación de la FSH es un poquito posterior, ¿de acuerdo? Entonces, si uno tuviera que pensar en un marcador muy fidedigno de la falla ovárica en la etapa premenopáusica precoz, uno tendría que pensar en la inhibina, pero de todas maneras esto como herramienta diagnóstica no hace falta en las situaciones digamos de todos los días, ¿sí? En la situación de todos los días el diagnóstico de la transición menopáusica se hace con la combinación de los datos relacionados con la edad y la sintomatología, y no hace falta hacer un diagnóstico hormonal, ¿de acuerdo? Con respecto a la clínica, la tenemos que atribuir a fundamentalmente la caída de los niveles de estrógenos, ¿sí? Y la caída de los niveles de estrógenos va a generar las distintas manifestaciones, y dentro de esas manifestaciones las vamos a referir a la esfera genital, sequedad vaginal, alteraciones durante el coito, y esto lleva indirectamente a la disminución de la libido. En la esfera urológica, incontinencia urinaria, infecciones urinarias a repetición, y esto tiene que ver con la existencia entonces de una porción del urotelio que es sensible a los estrógenos, el trígono vesical, y la pérdida del trofismo de esta región es equiparable a la que ocurre a nivel, por ejemplo, vaginal, que también es altamente sensible a los estímulos tróficos del estradiol. También vamos a tener a nivel del piso genital, del piso pelviano, una disminución del trofismo de distintos elementos que llevan a la aparición de incontinencia.
Bueno, a nivel óseo vamos a hablar un poquito después, pero vamos a tener una aceleración de la pérdida cálcica, que se venía manifestando desde los 30 a 35 años. A nivel de la esfera cardiovascular, aumento del riesgo aterogénico, o sea, de la aparición de enfermedad cardiovascular. En el sistema nervioso central, cambios psicológicos, insomnio y una alteración en la regulación del termostato, y esto es lo que da origen a las tuforadas. Los estrógenos o el estradiol, para ser más precisos, tienden a disminuir la temperatura corporal, y cuando disminuyen los niveles de estrógenos, el termostato empieza a funcionar en forma inadecuada y detecta fluctuaciones en la temperatura del ambiente en forma exagerada, y se produce entonces una respuesta anómala de los mecanismos de generación de calor, que son los que dan origen a las tuforadas. Y como ya les dije, en parte por la disminución de los estrógenos, pero también por el predominio relativo de los efectos androgénicos, se va a producir una tendencia a la obesidad central y aumento del vello facial, como algunos ejemplos, ¿no?, de esta disarmonía entre niveles de estradiol y testosterona. En detalle, esto es importante, acuérdense que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en los mayores de 45 años, y hay que estudiar bien todo lo relacionado con la enfermedad cardiovascular hasta la etapa posmenopáusica inmediata. Las mujeres están protegidas de la enfermedad cardiovascular porque el estradiol disminuye los niveles de colesterol total, disminuye los niveles de colesterol LDL y aumenta los niveles de colesterol HDL. Cuando caen los niveles de estradiol, entonces aumenta el colesterol total, aumenta el colesterol LDL, caen los niveles de HDL y aumentan los niveles de triglicéridos. Y esto va a aumentar entonces el riesgo de desarrollo de lesiones aterogénicas. Lo mismo vamos a tener un aumento de la cantidad de grasa y una disminución de la cantidad de músculo, lo que lleva a alteraciones en el metabolismo de la glucosa, fundamentalmente insulinoresistencia, y además la producción de sustancias vasodilatadoras por parte del endotelio está disminuida ante el descenso del estradiol. Entonces, el perfil lipídico adverso de la etapa posmenopáusica: aumento del colesterol total, aumento del colesterol LDL denominadas anómalas porque tienen una alta cantidad de colesterol y baja cantidad de triglicéridos, con lo cual son más pequeñas, más densas y mucho más aterogénicas, tienden a ser captadas, como van a ver ustedes después, en injuria, tienden a ser captadas por los macrófagos y depositarse debajo del endotelio para formar las placas de colesterol que caracterizan a la enfermedad aterosclerótica, y la caída de los niveles de HDL, que también tiene un efecto adverso sobre estas lesiones, porque el HDL se supone que está destinado a extraer el colesterol de los vasos y llevarlo hacia el hígado, y si bajan los niveles de HDL, hay entonces un menor flujo de colesterol desde la periferia hacia el hígado, y esto hace que el colesterol quede acumulado a nivel de los vasos. Bien. El otro elemento importante tiene que ver con las fracturas de cadera. Fíjense ustedes, entonces tenemos una cantidad importante, podemos decir que alrededor de unas 300 fracturas de cadera por cada 100.000 habitantes por año en mujeres mayores de 50 años. Hay variaciones importantes
en relación a esta prevalencia, y esto tiene que ver con factores relacionados con la exposición a la luz solar, pero también a la alimentación. Y como ven ustedes, en los varones esa frecuencia es varias veces menor. Acá estamos hablando entonces de unos 100 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes, con lo cual podemos establecer que hay una relación de 2,5, o sea, entre 2 y 3 veces más frecuente la fractura de cadera en la mujer que en el hombre. Y esto nos tiene entonces que hacernos preguntar por qué se produce. En los hombres y en las mujeres hay una ganancia de masa cálcica a medida que transcurren las décadas hasta la mitad de la cuarta década de vida, alrededor de los 30, 35 años, ahí se logra el pico de masa ósea, y luego a partir de este pico de masa ósea, tanto en los varones como en las mujeres se va a producir un descenso. Ese descenso es un poco más marcado en las mujeres, pero sobre todo se acelera a partir de la menopausia o en la etapa climatérica por la caída de los niveles de estradiol. En los varones también esto se produce, pero como la caída de los niveles de testosterona es más lenta, esa pérdida es más gradual. Los estrógenos disminuyen la actividad de distintos factores que tienden a aumentar la resorción ósea. Básicamente los estrógenos van a aumentar la actividad osteoblástica y van a disminuir todo lo que tiene que ver con la actividad osteoclástica, la formación de osteoclastos, la sobrevida de los osteoclastos y la actividad lítica, osteolítica de los osteoclastos. Y esto se hace a través de un mecanismo que ustedes ya conocen, que es estimular a nivel del hueso la secreción de una sustancia denominada osteoprotegerina que está inhibiendo a los osteoclastos, inhibiendo la formación de osteoclastos a partir de precursores, inhibiendo, disminuyendo la vida de los osteoclastos, o sea, aumentando la apoptosis de esos osteoclastos y disminuyendo la actividad lítica que tiene el osteoclasto a nivel del hueso. Entonces, los estrógenos disminuyen las citoquinas que aumentan la formación de osteoclastos y su actividad. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y el ligando de Rank. ¿Sí? Todas estas citoquinas son perjudiciales, aumentan la resorción ósea. Y los estrógenos aumentan la secreción de OPG u osteoprotegerina, que es la que de alguna manera está inhibiendo todos estos procesos que llevan a incrementar la resorción. Entonces, cuando desaparece el estradiol, la resorción ósea se incrementa significativamente y esto tiene como consecuencia el aumento de la pérdida de la masa, de la velocidad de pérdida de la masa cálcica. Bueno, y esto es para mostrarles lo que ocurre en los distintos extendidos vaginales. Sí, Valquiria, ¿tenés una pregunta? Sí, profe, yo quería saber si puedes explicar de nuevo cuál es exactamente la función de la osteoprotegerina. Bueno, cómo no, vamos para atrás. Bien, la actividad del osteoclasto es estimulada fundamentalmente por una sustancia que se denomina ligando de Rank o Rank-L. Rank es un receptor asociado a una vía de señalización denominada NF-kappa-B, que pone en marcha entonces la actividad osteoclástica. Cuando Rank está presente, el ligando de Rank está presente, Rank se activa y se produce la
activación de los osteoclastos y la resorción ósea. Normalmente esto ocurre porque permanentemente nuestros huesos están recambiando, están teniendo actividad osteoclástica que saca hueso viejo y permite luego que los osteoblastos formen hueso nuevo. Entonces hay un balance entre la cantidad de hueso que se destruye por la actividad osteoclástica y la cantidad de hueso que se forma por la actividad osteoblástica. Los estrógenos lo que hacen es estimular la secreción de una sustancia protectora que va a actuar quedándose, inhibiendo al ligando de Rank. Y también van a estar disminuyendo las concentraciones locales de las otras citoquinas que favorecen la diferenciación de los osteoclastos y el estímulo de su actividad. Entonces, cuando caen los estrógenos, los niveles de osteoprotegerina, que como su nombre lo dice, es protectora, porque inhibe la resorción, y los niveles de las citoquinas que aumentan la actividad osteoclástica, van a aumentar. Entonces, cae la osteoprotegerina, que es protectora, aumentan las citoquinas, que son, digamos, pro-resortivas, que aumentan la resorción. El resultado es que cuando caen los estrógenos, la resorción ósea se incrementa y también se incrementa la velocidad de pérdida de la masa cálcica. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, y para terminar, como les decía, fíjense ustedes un extendido vaginal con las distintas capas de células. Esto es cuando están presentes niveles importantes en una mujer joven de estrógenos y progesterona, y luego a medida que va avanzando la edad y van cayendo los niveles hormonales, se van a ir produciendo entonces una menor cantidad de células superficiales, y vamos a tener predominantemente células intermedias, hasta que finalmente cuando estemos en la etapa perimenopáusica, vamos a tener fundamentalmente células parabasales, y no vamos a tener ni células intermedias, ni mucho menos células superficiales. Y por último, en la etapa posmenopáusica avanzada, la falta, entonces, total de hormonas tróficas va a hacer que cuando uno haga un extendido vaginal se hace de la misma manera que se obtiene la muestra para un Papa Nicolau, ¿de acuerdo? Este extendido vaginal entonces va a mostrar en una mujer en la etapa posmenopáusica únicamente células parabasales pequeñas. No hay ningún tipo de proliferación porque está faltando el estímulo trófico de estrógenos y progesterona. Sí, Regina. Profe, esa pérdida de las capas de células, ¿vuelve a la vagina menos ácida y más expuesta a bacterias? ¿O eso, no tiene? entre otras cosas, disminuye, obviamente también está el efecto sobre la secreción de los productos glandulares, las glándulas de Cowper, por ejemplo, las células secretan entonces una menor cantidad de sus productos que llevan a la disminución del pH, y esto favorece la proliferación bacteriana. Sí, es así. Gracias. No hay de qué. Sí. ¿Hay cómo repetir esta parte? No te entiendo, Fayane. ¿Hay cómo repetir? Hay como repetir. Está pedido para que explique otra vez. Eso era. Bien. Perdón. Bien. Sí, si puedo repetir lo que acabo de explicar. Sí. Sí, cómo no. Además de la disminución del trofismo, que expone obviamente al tejido vaginal al mayor daño, por ejemplo, durante el coito, también hay una pérdida de la secreción
de las glándulas, y esto lleva también a una disminución de la lubricación y una disminución, entonces, de la, a una modificación del pH que puede estar generando, entonces, o facilitando la proliferación bacteriana y la presencia, entonces, de infecciones a nivel urogenital. Sobre todo la presencia de infecciones por hongos, tipo cándida. Bien, vamos a pasar al otro sexo, y en el varón lo que nosotros vamos a tener es una disminución gradual, fíjense ustedes, de los niveles de testosterona, que se va a dar también a partir de los 25 o 40 años de edad, y también, pero en forma disociada, una disminución del conteo espermático. Esto es una gran diferencia con la mujer que al mismo tiempo que disminuye la secreción o la función endocrina del ovario, va a perder la capacidad de generar gametas. En el varón, entonces, la capacidad reproductiva permanece hasta prácticamente los 80, 85 años, en algunos casos más, ¿de acuerdo? Desde entonces la mitad de la cuarta década, vamos a tener disminución de la testosterona total, una caída más marcada de la testosterona libre, sobre todo porque esto va acompañado de un aumento de los niveles de la globulina transportadora, entonces va a bajar más la testosterona libre que la testosterona total. El testículo pierde respuesta, o sea, pierde sensibilidad al estímulo con LH, y por lo tanto los niveles de LH requeridos para aumentar la secreción de testosterona son mayores, y hay una disminución de la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la que transforma la testosterona en su metabolito activo para producir efectos, por ejemplo, a nivel del folículo piloso, de la próstata, etc. Y también caen los andrógenos suprarrenales. Todo esto se va a producir en forma gradual. Como ven ustedes, la velocidad de cambio es baja. Y lo podemos ver graficado aquí, a lo largo de las décadas, cómo van a ir fluctuando los niveles de testosterona total. Y este gráfico es muy interesante porque está mostrando algo que acompaña en muchos casos la declinación de la función gonadal en los varones, que es la obesidad. Fíjense ustedes la gran diferencia que existe con los sujetos normopeso, que están marcados aquí en verde, y los sujetos con obesidad. La caída de los niveles de testosterona libre o los niveles de testosterona total es bastante más marcada en los sujetos obesos. Y esto tiene consecuencias, obviamente, porque la sintomatología va a ser más manifiesta en estos individuos. Como les decía, hay una elevación de los niveles de la proteína transportadora, que se ve también entonces que es más marcada en los sujetos que son normopeso, y esto se debe fundamentalmente a que la hiperinsulinemia que acompaña a la obesidad tiende a disminuir los niveles de proteína transportadora. Y por último, acá se verifica el aumento de los niveles de LH, que como se ve acá, no tiene, por supuesto, la magnitud que tienen las mujeres. ¿Sí? En las mujeres los niveles de gonadotrofina superan las 30, 40 o aún más miliunidades, mientras que en los varones no llega a 20 miliunidades, inclusive está
por debajo de 15 miliunidades por litro. Sí, Mauricio. Te escucho. Profe, ¿podría repetir esa parte de la testosterona libre, la disminución de la testosterona libre y la proteína transportadora aumenta esa relación? Bien, como ustedes saben, la testosterona es transportada en un porcentaje importante por la proteína transportadora SHBG y también por la albúmina. Y esto determina entonces que haya una testosterona total que está formada o compuesta por dos, la testosterona unida a proteínas y la testosterona libre. La testosterona que actúa sobre los tejidos es la que puede salir de los vasos, es la testosterona libre. Entonces, para tener idea de la relevancia de los cambios, uno tiene que medir testosterona libre, porque es la que va a actuar sobre los tejidos. Entonces, lo que cae más rápidamente porque va a aumentar los niveles de SHBG es la testosterona libre, ¿de acuerdo? Y esto hace entonces que los síntomas sean más marcados cuando los niveles de testosterona libre están más incrementados. De todas maneras no es demasiado relevante esto para que lo tengan en cuenta, es nada más que para que ustedes sepan que hay diferencias en la velocidad de descenso de la testosterona total y de la testosterona libre. Pero básicamente me parece que no es un tema demasiado relevante, no es como para que te preocupe, Juan Mauricio. ¿Te quedó claro de todas maneras? Sí, profe, Bien. Gracias. Bien, acordate de leer transporte, o sea, para entenderlo bien tenés que leer la parte de transporte de esteroides sexuales, y ahí te va a quedar claro. Vale, profe, gracias. Bien. Como ustedes ven en esta tabla, todo esto, ustedes lo pueden encontrar, todo esto está en el campus, en los documentos que nosotros elaboramos desde la cátedra con varios ayudantes en relación a menopausia y andropausia. Fíjense ustedes que hay algunas similitudes, pero también diferencias entre climaterio y andropausia. Por ejemplo, los síntomas comienzan más o menos a la misma edad, aunque nosotros sabemos que la declinación hormonal en el varón comienza antes, pero la progresión de los síntomas es lenta en el varón, en cambio es mucho más rápida en la mujer. Hay en la mujer un marcador clínico evidente, que es la menopausia, en cambio en el varón no, los cambios son insidiosos, están de alguna manera ocultos, no se manifiestan en forma florida. Perdón, se me escapó la imagen. Otra diferencia relevante es que los cambios climatéricos están asociados a un factor gonadal puro, mientras que en el varón hay alteraciones hipotálamo-hipofisarias, fundamentalmente hipotalámicas, ¿sí? Por una alteración neuronal probablemente asociada al envejecimiento de las neuronas productoras de GNRH, hay una disminución de la amplitud en los pulsos de GNRH y un aumento de la frecuencia de los mismos, y esto hace entonces que llegue menos GNRH a la adenohipófisis, con lo cual, de alguna manera, esto justifica por qué la elevación de las gonadotrofinas en los varones no es tan marcada. Como dice acá, la elevación de las gonadotrofinas entonces es leve a moderada, y otra diferencia es la persistencia de la función gametogénica. Hay menos frecuentemente síntomas vasomotores que en la mujer, y las alteraciones somáticas, obviamente en el varón va a disminuir el vello facial y corporal, cosa que en la mujer puede llevar a un aumento. En ambos se va a producir un aumento de la grasa abdominal, y en los varones va a haber una disminución característica
de la masa y de la fuerza muscular, por la disminución de la acción androgénica. Ambos tienen caída de la masa ósea, pero como ya vimos en los varones, esta es gradual, con la cual el riesgo de desarrollar fracturas es 3 veces menor. En ambos, el aumento de la masa grasa y la disminución de la masa muscular lleva a la producción de insulinoresistencia. En ambos hay aumento del riesgo cardiovascular. En ambos hay alteraciones de la esfera sexual. Lo que pasa es que en la mujer se deben fundamentalmente a la dispareunia, que se origina por las alteraciones vaginales, mientras que en los varones hay la hipotestosteronemia lleva a disfunción eréctil y a disminución también del deseo. Bueno, y en ambos hay trastornos de tipo insomnio, distintos aspectos psicológicos, pérdida de la concentración, etc. Así que estas manifestaciones las tienen que tener en cuenta. Sí, Regina. Profe, es decir que la disminución de la libido en la mujer no va ligado directamente a los estrógenos, sino que es por esto que decís vos de lo que padece la mujer con respecto al coito y... Bueno, sí. No, ojo, que yo no lo dije, no es general. Es en la mayoría de los casos la libido, no se dice líbido, se dice libido. Te digo, para cuando te tome examen alguien de la parte de psicoanalítica, no digas líbido, decís libido, ¿de acuerdo? Líbido, uno se pone de color lívido. Libido es la energía asociada, ¿sí?, a las pulsiones estas primarias que tienen que, ojo, esto lo tienen que manejar bien, toda la parte de psicoanalítica, porque se toma mucho. No lo dejen, no dejen de estudiarlo. Sí, lo que ocurre en la etapa perimenopáusica, las mujeres suelen conservar el deseo, con lo cual al tener dispareunia, en realidad lo que ocurre es que evitan las relaciones sexuales porque les produce incomodidad, ¿de acuerdo? En cambio, en el hombre, la caída de los niveles de testosterona va asociada a una disminución de la libido y a una menor potencia o disfunción eréctil. O sea que el efecto, perdón, Regina, indirectamente el efecto es motivado por la caída de los estrógenos. Indirectamente porque la motiva la sequedad vaginal y la disminución del trofismo, y esto es lo que genera entonces la dispareunia. Perdón. Sí, se entendió, profe. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, fíjense ustedes que hablábamos en los varones, ¿sí? La disminución de la masa cálcica existe también, pero es mucho más gradual. Sí, había una pregunta, Victoria. Hola, profe. Hola. Yo te quería preguntar, porque en lo del cuaderno del alumno de fisiología no decía nada de esto, y en otros textos que nos han dado para leer, hablaba que también otras cosas que podían pasar en el varón era la disfunción eréctil, que se tardaba más en llegar a la erección y que después el periodo refractario podía durar más tiempo. ¿Eso tiene que ver con las hormonas o no? A ver, no entiendo qué es lo que decís que no está presente en el campus. Vos decís que en el campus... No, como que en el... Claro, no hablaba sobre esos cambios, digamos. No sé si entonces ¿Vos viste el documento que hay sobre el documento que hay sobre andropausia en el campus? Sí, es lo mismo que está en el cuaderno del alumno, me parece. No. Fíjate que en el campus hay un texto bastante extenso sobre andropausia, hay un texto como de 7 u 8 hojas sobre andropausia, bastante extenso, te diría, búscalo. Pero de todas maneras, independientemente de eso,
Tu pregunta apunta a cuál es la causa de la disminución de a la presencia de disfunción eréctil. Claro, si tiene que ver con lo hormonal. Claro que sí, por supuesto, tiene que ver con lo hormonal. Gran parte tiene que ver con lo hormonal porque dentro de los factores que estimulan la producción de dióxido nítrico, o sea, los factores vasodilatadores que llevan al aumento de la turgencia y al endurecimiento del pene, hay factores hormonales que están estimulando a las enzimas, a la óxido nítrico sintetasa, que es la productora del factor vasodilatador más importante. Entonces, cuando caen los niveles de testosterona, la actividad vasodilatadora disminuye y por lo tanto entonces la posibilidad de que se lleve a cabo una erección adecuada es menor. Ese sería un factor, pero también hay factores psicológicos que están presentes, factores nerviosos, etc. Perfecto. Bien, pero busca ese documento porque está y está bastante completo. Vamos a terminar entonces. Estábamos hablando de la pérdida de la masa ósea, que como ustedes ven es gradual, a diferencia de lo que ocurre en la mujer. Y otra cosa importante es el hecho de que, y esto ya tiene que ver con la parte terapéutica, y no es para que ustedes lo sepan, pero es para que tengan la idea de la importancia que tiene esto como factor para favorecer o no el uso de medicación, la terapia hormonal de reemplazo en la etapa, tanto en la andropausia como en el climaterio. Y esto es todo un tema sobre el cual hay mucho discutido. No conviene en ninguno, o sea, seguro, no hay discusión con respecto a que no se puede emplear hormonoterapia de reemplazo en forma preventiva e indiscriminada. O sea, durante algunos años se preconizó o se propagandizó, y esto seguramente con intereses económicos detrás, el uso de hormonoterapia de reemplazo tanto en las mujeres como en los varones, como diciendo, bueno, si te disminuyen los niveles de hormonas, lo mejor que podemos hacer es reemplazarlos y entonces está todo bien. Pero resulta que la biología es la biología, y si los niveles de hormonas disminuyen, por algo es, y no siempre es conveniente cambiar lo que la biología ha decidido que tiene que ocurrir. Entonces, nos hemos encontrado con que el tratamiento indiscriminado con hormonas femeninas puede llevar a un aumento de la aparición de cáncer, tanto endometrial como cáncer mamario. Y en los varones, el aumento indiscriminado del uso de testosterona puede llevar al aumento del cáncer de próstata. Entonces, hay que andar con mucho cuidado en este sentido. Y no solo eso, sino que también, fíjense ustedes, que este gráfico está relacionando la posibilidad de que haya un efecto favorable sobre la pérdida de masa ósea en relación a los niveles de testosterona antes de iniciar el tratamiento. Entonces, los niveles normales de testosterona están alrededor de 300 nanogramos por decilitro. Si nosotros tenemos niveles normales cuando en sujetos que están en etapa, en el periodo o con síntomas relacionados con andropausia, pero tienen niveles hormonales normales, la posibilidad de lograr un efecto es baja. Y si tienen niveles superiores a los normales, esa posibilidad de lograr un efecto con la hormonoterapia de reemplazo es nula. Ahora bien, si tienen niveles bajos de testosterona, esa posibilidad de lograr un efecto es elevada. Entonces, este gráfico yo se lo muestro no para hablar de tratamiento en este momento, sino para que se acostumbren a razonar en el sentido de que cuando uno
está ante un déficit provocado, un déficit funcional provocado aparentemente por una falta hormonal, lo que hay que hacer es medir esas hormonas y constatar que falten, porque si no, uno puede estar cayendo en una medicación innecesaria que además puede tener consecuencias sobre otros sistemas. Bueno, y para terminar, hay que acordarse que no solo, o sea, que tanto la andropausia como la menopausia se van a ver, o el climaterio, mejor dicho, lo que pasa es que está puesto aquí para que suene todo a pausia en realidad, ¿no? La declinación de la función gonadal en el varón y en la mujer son trastornos que acompañan el envejecimiento, pero hay que acordarse que también durante el envejecimiento se ponen digamos, a la baja o empiezan a funcionar en menor cantidad el eje somatotrófico, o sea, bajan los niveles de IGF-1 y se va a producir un cambio importante en la secreción de las hormonas córtico-suprarrenales, van a aumentar gradualmente los niveles de cortisol y van a disminuir los niveles del andrógeno suprarrenal, el sulfato de dihidroepiandrosterona, y que estos elementos van a estar colaborando para generar cambios que uno muchas veces atribuye a la disminución de la función gonadal. O sea que muchas de las manifestaciones que nosotros atribuimos a los cambios de la función gonadal en realidad son parte del proceso de envejecimiento y son atribuibles también a la disminución de del eje somatotrófico y a los cambios en la función suprarrenal. Bien, bueno, y esta imagen son dos señores con corbata, que son de alguna manera sujetos tradicionales, médicos, dicen, parece que esta criatura desafortunada tuvo osteoporosis, y dice, si hubiera tomado su medicación, dice el otro, y los monos arriba que dicen, parece que el flaco le erró el manotazo a la rama. O sea, esto es para mostrarles que muchas veces lo que está pasando con el tema de las fracturas no es un problema de osteoporosis u osteopenia, sino que generalmente lo que está ocurriendo en la edad avanzada es que hay un aumento muy importante en el número de caídas. Entonces, lo que hay que hacer es favorecer el ambiente, mejorar el ambiente alrededor de las personas de edad avanzada para que no se caigan y no andar dando medicamentos que tienen un efecto relativo, o sea que si el sujeto se cae se va a fracturar probablemente también. Lo que hay que hacer es evitar las caídas y favorecer la actividad física para que esto los mantenga entonces más ágiles. Bien. Terminamos por acá. Si tienen alguna pregunta. Profe. Sí. ¿Me escucha? Hola, todavía una consulta. No, ¿quién habla? Fayane. Bueno, habla despacito, Fayane, porque me cuesta bastante entenderte. Dale. Dale, una consulta sobre la calza, sobre la... Sí, Fayane, te escucho. Bueno, Camila, ¿estás ahí? Sí, profe, no sé si podrías repetir la definición de climaterio, por favor. La definición de climaterio. Bien, la definición de climaterio es un periodo de transición entre la etapa fértil y el cese de la función reproductiva, y tiene varios componentes relacionados. No hay o sea, vos me estás pidiendo una definición como si uno dijera, vamos a definir como que es un partido de fútbol.
Claro, podría decir que, o sea, que es un proceso de la etapa fértil a la etapa no fértil de la mujer. ¿Se podría decir eso? Es un proceso, perdón, no te escuché bien. Que es un proceso del paso de la etapa fértil a la etapa no fértil de la mujer. ¿Se podría decir eso? Sí, es una etapa de transición entre la vida fértil y la pérdida de la capacidad reproductiva, que se caracteriza entonces por una variabilidad en la duración inicial, en la duración de los ciclos menstruales, para luego desaparecer, y por cambios bioquímicos, hormonales, con elevación de las gonadotrofinas hipofisarias y disminución, por supuesto, de la producción de las hormonas ováricas, y con manifestaciones debidas fundamentalmente a la pérdida de los niveles o a la disminución de los niveles de estrógenos, que afectan distintos tejidos o distintos órganos o distintos sistemas, y ahí los podés mencionar, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí, Fayán, ¿estás de vuelta? Sí, sí. Bueno. Profe, sí, en la OP2, una consulta en la OP2, si hay alguna secuencia de la telarca, de la menarca, de la pubarca, pero la telarca es la primera y la otra. ¿Vos querés saber cuál es la secuencia? Es telarca, pubarca, menarca. Ah, sí. Bueno, porque yo estaba en duda, sí. Bien. La secuencia, la primera manifestación clínica es la telarca, que se produce en una edad promedio de 10 años aproximadamente. Puede ser entre los 8 y los 13. Luego, un año aproximadamente después, 6 meses a un año después, en promedio también aparece la pubarca, y alrededor de 1 año y medio a 2 años después de la telarca aparece la menstruación, la primera menstruación o menarca. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profe. No hay de qué. Victoria. Profe, una pregunta. Una mujer que está atravesando la perimenopausia, que tiene ciclos alternados monofásicos y bifásicos, ¿hay algunos métodos anticonceptivos específicos para esta etapa o puede usar cualquiera que ella quiera? No soy un experto en anticoncepción. No, la verdad no puedo decirte. Yo creo que si no le producen alteraciones, hay que tener en cuenta que en esta etapa empieza a haber mayor tendencia a las alteraciones metabólicas que producen los progestágenos, o sea, los cambios en los niveles de colesterol, los cambios en la sensibilidad a la insulina, se pueden ver incrementados por la toma de anticonceptivos con determinados progestágenos. Yo pensaría, pero no soy un experto, y tampoco es importante que vos en este momento lo sepas, si lo querés nada más que por curiosidad, yo pensaría en darle algún preparado que no tuviera progestágenos relacionados con función androgénica, como por ejemplo noretindrona, norgestrel, sino estaría pensando en un anticonceptivo que tuviera una progesterona pura, por ejemplo, para tratar de disminuir los efectos androgénicos sobre los niveles de lípidos en sangre, etcétera. Pero no es, esto se lo tenés que preguntar a un experto en anticoncepción, y no tenemos un experto en anticoncepción, y tampoco hace falta que lo sepas en este momento, ¿ok? Ok. Sí, Isabela. Hola, profe. Buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta a nivel de cambio morfofuncional, a nivel de los vasomotores. ¿Qué serían los focos y las tuforadas? ¿Por qué estaría dado la disminución del umbral de la temperatura corporal?
está dado por la caída de los niveles de estradiol. Los niveles de estradiol normalmente están produciendo una disminución de la temperatura corporal. Cuando caen los niveles de estradiol, se altera la capacidad entonces del centro del área de termorreguladora para detectar cambios en la temperatura y se producen entonces estas respuestas vasomotoras exageradas. Dale, no tiene nada que ver por la parte de la adrenalina, no. En algún momento se han buscado distintos neurotransmisores como responsables. En algún momento se pensó que era la noradrenalina, después se pensó que era la serotonina, y a nivel hipotalámico estamos hablando, ¿sí? Sí. Y después, últimamente, se está prestando atención a neurotransmisores de tipo peptidérgicos como la neuroquinina, pero en realidad no está bien establecido cuál es el trastorno desde el punto de vista neuroquímico. Muchas gracias, profe. No hay de qué. Sí, María Eduarda. Sí, profe, una consulta sobre las consecuencias de la menopausia, o sea, sobre la infección urinaria. Vos había dicho que podría ser por la filia que tiene el uroterio por el estrógeno. No te entiendo. A ver, volvé a hacer un poquitito. Repetime la pregunta, por favor. O sea, sobre las consecuencias de la menopausia, una de ellas puede ser la infección urinaria, ¿no? Que nombraste. Y son más frecuentes, sí, son por más supuesto. frecuentes. Y sería, sí. por causa de la filia que tiene el urotelio por el estrógeno. O sea, porque... No te entiendo, no entiendo uno de los términos que te estás utilizando. Profe, pienso yo que ella quiere decir que sería por el término de la atrofia de la mucosa. Sí, la atrofia de la mucosa es responsable porque de alguna manera está facilitando la posibilidad de que los distintos gérmenes atraviesen la mucosa, sobre todo a nivel urinario, a nivel del trígono vesical, y se produzca entonces la penetración por las bacterias, Escherichia, o también por hongos, y también hay un tema relacionado con el ambiente. Acuérdense que el ambiente vaginal, que es, digamos, la presencia de... perdón, estoy pensando en el ácido, no me acuerdo cuál es lo que da la acidez vaginal, es ácido láctico fundamentalmente, y la disminución de los niveles de ácido láctico puede llevar a un aumento del pH, y esto puede facilitar o puede favorecer la proliferación de, por ejemplo, hongos como la Candida albicans, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos, ya sea el menor trofismo o la menor producción de ácido láctico, van a favorecer ya sea la penetración de los gérmenes o el aumento del número de gérmenes, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿alguna pregunta más? Profe, con los cambios biológicos, los vellos se caen. A ver, no entendí tu pregunta. ¿Con los cambios biológicos? Los vellos se caen. No, los cambios biológicos, primero, cambios biológicos son todos. La caída del vello es un cambio biológico. Sí. Así que tendrías que ser un poquito más precisa con respecto a cuál es
el cambio biológico? Entonces, uno de los cambios es si los vellos se caen, empieza a caer. A ver. La aparición, ¿estás hablando de la mujer o en el varón? De la mujer. Bueno, en la mujer lo que nosotros estuvimos diciendo es que hay un aumento, por lo menos en los primeros 5 años después de la menopausia, hay un aumento del vello, sobre todo a nivel facial, y este aumento del vello se debe a que el ovario dejó de producir estradiol, pero todavía continúa produciendo androstenediona y testosterona. Y esto lleva entonces a un predominio de los niveles de testosterona sobre los de estradiol y hace que se manifieste por un aumento del vello facial, ¿de acuerdo? Y también puede haber aparición de alopecia, o sea, caída del cabello en la región frontal, ¿de acuerdo? Sí. Las mamas evolucionan, se quedan flácidas, péndulas, ¿cierto? Sí, sí, eso es pérdida del efecto trófico del estradiol. Sí. Bueno. Una profe me habló que en relación a la temperatura, al cambio de la temperatura, también está relacionada a la hipersensibilidad en los centros termostáticos del hipotálamo. Sí, es lo que estamos diciendo, la disminución de los niveles de estrógenos hace que el termostato reaccione en forma exagerada a cambios en la temperatura. ¿Cierto? Bien. Gracias. María Eduarda, ¿tenías otra pregunta? No, profe. Mauricio. Gracias. Sí, profe. Siempre se habla de que la testosterona es necesaria para la espermatogénesis y que las glándulas, las células de Sertoli secretan ABP para los conductos y la vía espermática. Pero ¿cuál sería la función de la testosterona en estas vías? ¿Por qué lo promueve o por qué lo favorece? A ver. No entiendo demasiado bien tu pregunta. ¿Cuál es la función de que en las vías espermáticas sea necesaria una concentración adecuada de testosterona? Porque la testosterona, ya sea en forma directa o indirecta, probablemente quizás a través de la transformación de testosterona en estradiol, es importante para que se produzcan distintos efectos a nivel de los túbulos seminíferos que contribuyen a la elaboración y a la maduración de la progenie espermática. Ah, profe, entiendo. Sí. Bien. Eso lo había estudiado, lo que se transformaba en estradiol, parece. Bien. Y lo otro, profe, la última que tengo una duda, pero es súper cortita. ¿La esteroidogénesis es en la mitocondria o en el retículo en REL? Las dos, es un compartido. Se inicia la esteroidogénesis, se inicia en la mitocondria y termina en el retículo endoplásmico liso. O sea, parte de las enzimas esteroidogénicas son intramitocondriales y parte están en el retículo endoplásmico liso. Ah, muchas gracias, profe. Sí, tenía esa duda. No hay de qué. Se dice que eso, no, gracias. Y lo otro, profe, Por eso, si que usted la llegara a saber... La regulación de la esteroidogénesis, pasa por el control del transportador del colesterol hacia la mitocondria. O sea, el paso clave destinado a regular la velocidad con que se sintetizan las hormonas esteroideas, por ejemplo, testosterona o también a nivel
de la corteza suprarrenal es el control de una proteína, que es la proteína STAR, que es la proteína que transfiere el colesterol al interior de la mitocondria. Entonces, regulando la cantidad de colesterol que entra en la mitocondria, se regula la velocidad de la vía. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede repetir eso de la STAR? STAR como estrella. Gente, ustedes tienen que mirar un poquito las cosas que están colgadas en el... porque si no, todo esto forma parte del material que se dicta. La proteína STAR es la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis y es el efector principal de las hormonas que controlan la esteroidogénesis como luteinizante o la ACTH. Es una proteína que tiene como función introducir, transportar el colesterol a la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad de la cadena sintética de los esteroides tiene que ver con la disponibilidad del sustrato a nivel de la mitocondria, que es donde se inicia la esteroidogénesis. Regulando los niveles de proteína STAR, las hormonas como ACTH o LH controlan la velocidad con la cual se producen las distintas hormonas esteroideas, o sea, cortisol, por ejemplo, o testosterona respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, queda una pregunta más. Dale, Mila. Profe, tengo una pregunta. En la posmenopausia ya no habría menstruaciones, ¿verdad? No, por supuesto que no. La menstruación se produce, ¿por qué? Porque los estrógenos aumentan el trofismo de la capa funcional del endometrio. Cuando desaparecen los estrógenos, deja de haber trofismo y no hay más menstruaciones. Precisamente la menopausia es el cese permanente, por lo menos durante un año, de las menstruaciones. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, gente, vamos a tener que terminar. Si queda alguna pregunta, igual la pueden hacer por mail. Y mucha suerte. Nos estamos viendo la semana que viene, que comienzan los exámenes, ¿sí? Profe, el viernes hay una clase de... El viernes la doctora, sí, hay una clase del eje hipotálamo, hipófiso gonadal masculino y espermograma. Lo va a dar la doctora, la profe Inés de María. Ok, gracias. Es el viernes a la mañana. Bueno, profe, nos vemos. Sí, bueno, muchas Chaucito, gracias. gente. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chau, chau.